Internacional mejoró las perspectivas de crecimiento económico para este año para El Salvador. El trabajo que realiza el gobierno en seguridad, turismo y atracción de inversión brinda un panorama alentador para los salvadoreños y que la economía crezca al menos un 2.4%. En medio de turbulencias internacionales, la economía salvadoreña sigue mejorando. El Fondo Monetario Internacional mejoró la perspectiva de crecimiento económico para El Salvador al cierre de 2023. El organismo multilateral pronostica que el país crecerá un 2.4% este año, una tasa mayor a lo que proyectó a principios del año, que era del 1.7%. Hay tres factores clave que favorecen a la economía salvadoreña en medio de un clima adverso. El primero de ellos es la seguridad, en la que sigue trabajando arduamente el gobierno del presidente Nayib Bukele. El segundo componente es el turismo, ya que este año se espera mayor llegada de extranjeros al país, producto de diversas actividades de las cuales será sede. Y el tercer factor que le permite a El Salvador mantenerse optimista es la creciente inversión que está logrando en diversas áreas. Para mejorar aún más las proyecciones de crecimiento, el gobierno sigue aplicando medidas de alivio económico para proteger la economía de los salvadoreños. De igual manera, el Banco Mundial mejoró su perspectiva para El Salvador y la elevó de 2% a 2.3% para 2023. En 2022, frente a un panorama adverso, El Salvador demostró solvencia económica al cancelar millonarias deudas que fueron dejadas por gobiernos anteriores. Esta proyección solo reafirma los datos que recientemente brindó el Banco Central de Reserva, donde se prevé un crecimiento económico del 3%. En 2022 fue de 2.6%, con lo que se establece que por segundo año consecutivo el país tendrá un crecimiento superior al promedio histórico después de las afectaciones provocadas por la pandemia del COVID-19. Además, la inflación disminuirá a lo largo del año para ubicarse en un rango del 3.5 al 4.1%. Todo esto gracias a las diferentes políticas que implementa el Ejecutivo. Y en ese mismo tema, la ministra de Economía destacó que entre los aportes importantes para el crecimiento de El Salvador se encuentran la modernización de los puntos fronterizos para aligerar el paso de mercadería y la inversión de la diáspora, que proyecta $1.000 millones al cierre de 2023. Las estrategias para aliviar el bolsillo de los salvadoreños, la inversión pública y la seguridad han sido fundamentales para un buen clima financiero en El Salvador. Así lo destacó la ministra de Economía. Estas cifras que estamos viendo son incluso más altas si las comparamos con aquellos años en donde no teníamos un complejo de una pandemia, no teníamos un contexto de un conflicto de Ucrania y Rusia como el que se está viviendo el día de hoy, que está afectando a Europa en general, y aún así nosotros, gracias a todas estas medidas que hemos venido implementando, gracias a esta nueva forma de hacer política pública, pues nosotros continuamos viendo ese crecimiento. Para facilitar el comercio y que el país crezca aún más, el gobierno ha modernizado el aeropuerto internacional, aeropuerto de Ilopango, el puerto de Acajutla y las fronteras terrestres. El año pasado ya se había inaugurado la aduana de Lamatillo con Honduras, ¿no? Anguiatú, también con Guatemala, y nada menos nuestra estrategia de facilitación de comercio plantea la modernización de las 4 aduanas restantes. Para la ministra de Economía, también es importante el aporte de la diáspora en el país. Al cierre de 2023 se proyecta una inversión de $1.000 millones. Hemos tenido varias reuniones con salvadoreños que ellos mismos están interesados en invertir, pero ellos traen también a su red de contactos de inversionistas para que también ellos inviertan en El Salvador. Así que es un círculo virtuoso. Las exportaciones también representan una inyección importante para la economía, y es por eso que se trabaja de la mano con los sectores productivos del país. En los últimos años, El Salvador no ha podido crecer más del 2%. Y con el gobierno del presidente Nayib Bukele ha superado ese promedio, a pesar de enfrentar la peor pandemia del último siglo. ¿Qué dijo como el informe del Fondo Monetario Internacional? Que El Salvador ya recuperó su nivel económico previo a la pandemia. El crecimiento económico también está ligado al tema de seguridad. Es que el tema de seguridad es un eje transversal. Entonces, si la seguridad aumenta, pues también nuestra economía va a seguir creciendo.